Gracias, Juan, por tus amables palabras y por tu presencia aquí. Gracias, por supuesto, a Valencia Forum, especialmente a su presidenta, Rafa, también por sus palabras, por su presencia. Además, es el primer acto al que vuelve Rafa después de un problema de salud y es un honor para mí que sea precisamente en la presentación de mi libro, y espero que nos lideres en Valencia Forum muchos años en esta lucha cultural. Gracias, por supuesto, también a Fernando Paz. Gracias incluso al perro que ladraba en el vídeo de Fernando Paz, como reafirmando lo que Fernando decía. Sus palabras son muy amables y también muy combativas y creo que muy inspiradoras. Gracias, por supuesto, también a Noelia, a la que en efecto conozco, van a hacer ya 9 años. Y gracias a Ediciones Fides, evidentemente. Yo siempre hago con laconismo militar las gracias, pero esta vez tengo mucho que agradecer y me prolongo más. Gracias a Juan Antonio Par y Ediciones Fides, y gracias, por supuesto, a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Me vais a permitir que empiece leyendo. Esta España de ahora, que vive como si estuviera además en el mundo, no es sino la sombra de aquella otra que fue el brazo de Dios en la tierra. España evangelizadora de la mitad del orbe. España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. Por eso, España mística, creo en tu misión, en una misión junto a la cual tus pasajeras desgracias nada son. Misión privilegiada entre todas, la de derramar en las almas en agonía la sangre de tu alma ardiente. España es una de las naciones más odiadas de Europa, porque es diferente y porque es noble. Dos rasgos que solo se le perdonarían si tuviera poder, y no lo tiene. Hay un momento superior en la especie humana, la España de 1500 a 1700. Estas citas de distintos autores, algunos españoles y otros extranjeros, que casi parece, aunque les separan miles de kilómetros y siglos, casi parece que compongan una narrativa, son extrañamente compatibles, porque sí es verdad que en todos los lugares, me diréis, se dicen cosas elogiosas, ¿no? Las verdes praderas de Irlanda, yo que sé, Alacante es la mía terreta del monte, de todos los territorios. Pero convendréis conmigo que esto supera un poco el eslogan turístico o el halago paisajista. Aquí hay una profundidad filosófica, incluso religiosa, que no es común. Sin embargo, esto es compatible, el que España es la patria que inspira estas palabras, pero también es la patria donde alguien puede ser agredido, o incluso en casos extremos asesinado por llevar una prenda con los colores de la bandera nacional. Yo esto desde luego no conozco ningún otro ejemplo. Sí que se reportaron que en plena Guerra Fría en la América Profunda alguien pudiera ser agredido por llevar una bandera soviética, o en la Guerra de las Malvinas por llevar en Argentina una bandera inglesa, pero que alguien pueda ser agredido por llevar una bandera de un país que en ese país no conozco ningún otro ejemplo. Incluso en casos extremos asesinados, como ocurrió a Víctor Lainez, que todos conocemos. También es España el único país, no sé el caso exactamente de la zona flamenca de Bélgica, donde no se puede estudiar en el idioma común a toda España, a todo el país, en algunas de sus regiones, por cierto, cada vez más la nuestra. Y encima en la nuestra con el agravante, argumentaba el colega Juan, que ni siquiera es el valenciano, es en otro idioma encima que además tampoco es autóctono. Parecemos estar condenados a un morbo autodestructivo. También están aquellos versos de si habla bien de Inglaterra es inglés, si habla mal de Prusia es francés, y si habla mal de España, entonces seguro que es español. Este morbo autodestructivo, esta especie de depresión nacional, de baja autoestima colectiva, de desmoralización, cuyo motivo no acertamos a entender o a comprender plenamente, pero que sin embargo nos sigue acompañando. Y es curioso que la patria que formó un imperio en el que no se ponía el sol, que en palabras del poeta le arrancó un continente al mar y a la barbarie bajo el signo de la cruz, y todas estas cosas que hemos leído, sea la misma que arrastra esta desmoralización colectiva. Es cierto, como dicen algunos de los últimos 200 años de nuestros
intelectuales más afamados que España tiene una historia equivocada y enferma, que es una deformación grotesca de la civilización occidental, o a nuestra historia no le pasa nada malo. Y esto es un equívoco. ¿En qué puede fundarse un patriotismo operativo en el siglo XXI? Porque parece que hay un patriotismo tradicional que defiende el trono y el altar, pero el trono hoy en día a algunos les gusta más que a otros, pero en todo caso es una institución decorativa, no sin poder real. Tampoco parece que defender la monarquía en el mundo pueda ser una causa justificatoria, y el altar parece empeñado en no ser defendido por España desde el Concilio Vaticano II y no digamos con el actual pontificado. Pero por otra parte, ¿puede España prescindir de sus motivaciones esenciales en los últimos 1000 años sin desnaturalizarse o sin perder su coherencia? Por otra parte, no sé, el patriotismo constitucional, que fundamenta el patriotismo en argumentos legales y con mucho económicos, pero que parece que en última instancia reduce su argumentario a un economicismo o un legalismo sin alma. Y a nivel popular pues hay una especie de patriotismo deportivo, ¿no? Cuando gana la selección, sacamos la bandera 2 días, al tercero no, que ya eres facha, ¿no? Hay como un límite de tiempo o un patriotismo, podemos decir, anecdótico, ¿no? Cuando queremos arriesgar nuestra integridad física y llevar prendas con la bandera de España y tal, la empresa que te los vende pues te dice, sí, estamos orgullosos de ser españoles porque somos el país con más Erasmus o que con más donantes de órganos, que es una cosa que está muy bien, por supuesto, pero si mañana nos adelanta otro país porque tiene más donantes, ya no tenemos derecho a estar orgullosos. ¿Merece la pena España? ¿Merece la pena que permanezca en su unidad, que aspira a tener un mejor posicionamiento en el mundo y dar a sus hijos un futuro mejor? ¿O es mejor liquidarla? Y en caso de que consideramos que debe permanecer, ¿en qué se puede fundar un patriotismo operativo del siglo XXI? Porque los que hemos estado viendo no parecen todos satisfactorios. Es verdad, como han dicho algunos de nuestros intelectuales, que necesitamos una misión, una causa, una empresa común, un proyecto subversivo de vida en común. Dijo, el que por cierto también decía que nuestra historia era equivocada y enferma. ¿Y en qué puede consistir ese proyecto? Bueno, este tipo de preguntas eran las que yo tenía en la cabeza cuando me puse a escribir este libro y llegué a casi 500 páginas. Son preguntas complicadas de plantear, de resolver, porque exigen repasar la historia de España. Porque claro, la historia de España debería ser, pero no es un lugar común de cuyos hechos fundamentales estemos todos de acuerdo. Nuestros hijos estudian en los colegios no que los musulmanes invadieron España como se estudiaba antes, sino que entraron en ella y se expandieron rápidamente gracias a su gran tolerancia. Estos están libros de texto que estudiamos en el colegio, donde se menciona también una cosa llamada Confederación Catalano-Aragonesa, que no terminamos de saber qué es. Hay incluso facultades de historia en España donde un alumno que utiliza la palabra reconquista es automáticamente suspendido, porque se considera que no se puede hablar de reconquista. No sé si porque ofende a nuestros hermanos musulmanes, estos que echan a sus hijos al mar para que los mantengamos, o porque molesta también el separatismo, porque claro, daros cuenta que si hay una reconquista es porque hay algo que reconquistar que ya estaba antes, y por tanto España preexiste a las regiones que se forman en los distintos reinos de la reconquista. Por lo tanto, desmonta su relato, su argumentario, la simple palabra reconquista. Por tanto, este libro no es un manual, como ha explicado Fernando Paz muy bien, de historia de España, pero contiene una historia de España necesariamente resumida y esquemática. Muy claro, si 500 páginas parecen muchas, cualquier manual de historia de España no se nos va a las 1000 páginas. El de Ricardo de la Cierva, amigo por cierto de Juan, ¿verdad? O el de Pío Moa o cualquiera. Pero yo he procurado que muy completo. Por esto no sí, porque por desgracia, yo lo estaba pensando, cualquiera de nuestros padres, mi padre desde luego, incluso aunque tuviera solo estudios básicos, sabía más historia de España que ahora mismo la mayoría de titulados universitarios. Lo que es más triste incluso en historia, ha dejado de ser un lugar común la historia de España. Yo, que no me considero el más ignorante de los hombres, he aprendido muchas cosas documentándome. El libro tiene 9
páginas de bibliografía, más de 400 notas a pie de página con referencias bibliográficas. Habrá quien pueda no estar de acuerdo con sus conclusiones, nadie dirá que no está bien documentado. El libro contiene también, tampoco es, pero también contiene una historia de lo que podríamos decir la cultura española. Esto lo criticaba Gustavo Bueno, que decía que llamamos cultura aquello de lo que ocupa el Ministerio de Cultura, que por ejemplo la agricultura también es cultura, por ejemplo, que tenía razón. Para entendernos, de la literatura, del arte, de la ciencia, del pensamiento, por varias razones. Primero, para rebatir esta afirmación de la Enciclopedia Metódica de la Ilustración francesa, que decía que España en 10 siglos no había aportado nada a Europa. Que las artes, que el comercio, que la ciencia se habían apagado en esta tierra. Esta acusación, lo relativo a las artes no hizo excesiva fortuna. Entiendo que es muy difícil negar a Velázquez, o es muy difícil negar a Cervantes, pero sí que hizo fortuna en lo relativo a la ciencia, y sigue existiendo el mito de que España no aporta nada a la ciencia. Existió una famosa polémica sobre la ciencia española, lo comenté en una charla en el Casal Rodó con algunos tuve la honra de asistir hace unos meses, donde profesores krausistas, estamos en el siglo XIX, que eran los progres de la época, sostenía que España no había aportado nada a la historia de la ciencia, siguiendo estas acusaciones desde el extranjero. Bien, yo creo demostrar en el libro que no es así, que España tiene una importancia fundamental en la historia de la ciencia. Fijaos que el historiador israelí homosexual Yuval Noah Harari, digo estos datos para explicar que es un hombre muy progre, es decir, es también, ¿cómo se llaman estos transhumanistas? Estos que, muy progre, negro legendario, se traga que matamos a los indios, los españoles. Sin embargo, reconoce que el gran catalizador de la revolución científica fue el descubrimiento de América. Imaginar si España tiene importancia en la historia de la ciencia. De hecho, en el siglo XVI las universidades más importantes eran Salamanca y Alcalá de Henares, la escuela de pensamiento más importante era la escuela de Salamanca, etc. Para rebatir esa acusación, pero también para conformar lo que podríamos llamar un modo de ser español, es decir, basándonos en episodios históricos y basándonos también en mitos literarios y en mitos artísticos, podemos deducir una manera de ser española. Es decir, Maeztu lo llamaba el caballero de la hispanidad, García Morente lo llamaba el caballero cristiano, sería pues como el gentleman inglés, o el modelo humano que genera la hispanidad, el tipo humano que genera la hispanidad. Que todos querríamos ser, que algunos consiguen ser, me diréis que fuera por fuera este tipo humano en la época del Imperio Español, hoy en día está muy perdido. Uno compara a los soldados de los tercios, yo que sé, con Pablo Iglesias, y parecen de especies distintas, casi, no ya de nacionalidades distintas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sigue anidando en nuestro inconsciente colectivo y a veces sale. Cuando nuestros militares nos ponen estas misiones internacionales en que hacen de ONG en lugar de ejército, a veces, sin embargo, se encuentran en situaciones de riesgo, tienen que proteger a población civil, y a veces, a diferencia de las otras nacionalidades, que cuando les ordenan retirarse, se retiran, ellos incluso arriesgándose a ser sancionados, o aparte pues a morir bajo los disparos, se quedan protegiendo a población civil. O esta mañana precisamente leía, no sé si es noticia de ahora o esto que las redes sociales se traen desactivo, pero justo esta mañana leía que Ignacio Echevarría, no sé si os acordáis de él, fue cuando el atentado islamista de Londres, era el chico este que llevaba un monopatín y que para proteger a los demás rehenes se dedicó a repartir guantazos con el monopatín hasta que lo mataron. Pues esta mañana justo leía que Podemos se opone a que le pongan su nombre a una plaza en su localidad natal, no sé exactamente por qué motivo, supongo que ellos se la querrían poner al islamista que perpetró el atentado, se identifican más con él mejor. Bien, estos militares o Ignacio, bueno, ven la tele como nosotros, ven Netflix, están en este mundo, han tenido profesores que les han dicho que entraron los musulmanes porque eran muy tolerantes, o sea,
no han aprendido eso en la escuela, ni lo han aprendido, pero sin embargo, algo les hizo comportarse, aunque no se lo enseñaran, algo les hizo comportarse como sus antepasados se hubieran comportado en los últimos 1000 años, que no es poca cosa. Por eso digo que sigue anidando en nuestro inconsciente colectivo de alguna manera. ¿Cómo tipificaríamos esta manera de ser, este estilo español? Es aquel que quiere para su vida lo que los reyes católicos querían para España, que no fuera el feudo de un señor, ni como las naciones protestantes de incipiente capitalismo, un negocio, sino que su vida fuera una misión que se cumple con sentido del servicio y del sacrificio. Para el tipo humano español, la vida no es un negocio en el que tiene más éxito, que más dinero gana o el que más bienestar obtiene. Es una misión. El principal objetivo de la vida no es ganar dinero, no es tener mucho éxito, no es ser famoso, no es salir en Sálvame, no es ir a Gran Hermano, no es ni siquiera tener mucho bienestar, ni siquiera ser feliz. Fijaros lo que os digo. El objetivo de la vida de un español es hacer siempre lo correcto, porque es de esta manera como mantiene el respeto por sí mismo. Estas cualidades que estuvieron, tengo el pulso mal, que estuvieron presentes solo en castas nobles en otras naciones y que degeneraron pronto convirtiéndose en ridículas imposturas, se mantuvieron impolutas en los españoles a los dos lados del océano durante siglos, y todavía yo creo que las oímos porque no se me oye. Y todavía las mantenemos, digo que se mantuvieron impolutas durante siglos y que todavía las podemos, todavía las escuchamos gritar en nuestra sangre si sabemos escuchar, como en los casos que os he comentado. El libro contiene esta historia de España y esta historia de la cultura española, de ahí que se vaya a un número de páginas elevado, pero que no os asuste el número de páginas elevado del libro, porque no da miedo. España da para mucho y no nos llegará a aburrir, porque España no aburre nunca. Y contiene también, como también ha explicado tanto Juan como Fernando, digamos que ensayos entrelazados sobre distintas cuestiones: la relación de España con América, con el liberalismo, con la masonería, con el mito de las dos Españas, con la leyenda negra, tan importante, y con la civilización. Quiero detener un poco en esto, porque ha comentado Rafa que la posibilidad de que España termine, de que perezca, es real, por desgracia. Pero aún digo más, la posibilidad de que la civilización, tal y como la entendemos, perezca, es una posibilidad real. También lo ha comentado Juan con el reemplazo poblacional islamista. A ver, son matemáticas. Si cada familia de inmigrantes es de origen musulmán, contra los que debo deciros que yo no tengo nada, es decir, yo no creo que el enemigo sea el Islam, creo que el enemigo es nuestra propia decadencia. Pero si estas familias tienen 6, 7, 8 hijos y las españolas tienen de media 1,2, y en el resto de Occidente es parecido, pues bueno, es cuestión de matemáticas, es cuestión de tiempo. Que nuestras hijas tengan que salir a la calle con burka es una posibilidad real, no es una posibilidad descabellada. De hecho, yo diría que ahora mismo, y si no hay un golpe de timón antes o después, es lo más probable. Tardará unas décadas más o menos, porque los procesos históricos son lentos, pero sucederá así. Bien, el último capítulo del libro, que yo creo que justifica todo lo demás, se titula precisamente España ante la decadencia de Occidente. Y es que yo creo que caben dos posibilidades: o nuestra civilización desaparece o renace. No, que continúe esta decadencia eternamente, eso es imposible, no se sostiene. Por tanto, si la civilización europea occidental cristiana renace, será sobre los principios que le hicieron grande una vez, con los que consiguió su esplendor. Y esos principios son los de la cultura hispano-católica, no son otros. Digo en el libro que España es a la vez madre e hija de Europa. Hija, pues está claro, porque del Imperio Romano recibimos pues, el idioma derivado del latín, la filosofía derivada de Grecia, el derecho derivado del romano, la religión cristiana. Pero madre también porque la primera civilización europea fue la de los tartesos en España.
La primera ciudad fundada en Europa fue Tartesos y la primera que se conserva hasta nuestros días fue Cádiz, de fundación fenicia. Los mitos de Árgoris y Abis o Abiris, según versiones, son los más antiguos de Europa, en los que se basan muchos de los que conocemos. Si a Rómulo y Remo los amamantó una loba, es que antes a Abiris lo habían mandado una cierva en los mitos tartesos, que son españoles. Es decir, que en España nació la civilización europea occidental cristiana y en España alcanzó su máximo esplendor con el Imperio Español. Cuando el protestantismo defendía la doctrina de la predestinación, es decir, uno ya nacía predestinado a salvarse o a condenarse, de donde no es muy difícil deducir que ya nace predestinado a ser rico o pobre, libre o esclavo, nuestros sabios fueron a Trento a decir que no, que cualquiera podía salvarse sin que en ello le diera más que su fe y su voluntad. Fueron ahí, por tanto, a rescatar el verdadero concepto de libertad, que no es la libertad esta de derechos de bragueta que predican ahora, no es la mera licencia, no es hacerlo como le da la gana. La verdadera libertad lleva aparejada la responsabilidad. Según tus obras, te salvas o te condenas, triunfas o fracasas. Y esto es también el verdadero concepto de justicia, que cada uno reciba lo que merece, no por circunstancias de su nacimiento sobre las que no tiene ningún control, sino por sus obras. Por eso digo en el libro, cuando me planteé el título del libro, El sueño de España, marqué también titularlo El brazo de Dios o La España eterna, que son los títulos de la primera y la segunda parte del libro. Decidí por el sueño de España, porque el sueño de España es el sueño de sus marinos y aventureros de ver qué había más allá del mar y descubrir los últimos confines del mundo, pero también es el sueño de sus reyes y emperadores de unidad y grandeza, pero también es el sueño de sus sabios de libertad y justicia expresados en Trento, y también de sus místicos de unidad del género humano formando una gran familia. Por eso desde que España ya no sueña, el mundo va a la deriva, porque fueron los sueños de España los que dieron forma al mundo, los que descubrieron sus últimos confines, los que fijaron los principios que acompañan nuestra civilización hasta nuestros días y que ahora vemos morir ante nuestros ojos. Por eso hago un llamamiento en el libro para recuperar el sueño de España, recuperar las grandes ideas españolas. La defensa de la libertad de la justicia, el honor, la dignidad. En España se asombraban los viajeros del siglo XIX todavía de que el honor, la dignidad estaban en el aire que se respiraba. Que aquí veías a alguien en mala situación y ibas a darle una limosna y te decía que quitara su sombrero. Porque se sentían, aun los de más dificultades o de mayor debilidad económica, se sentían hijos de aquellos que habían conquistado un imperio del que no se ponía el sol, y por lo tanto sentían que tenían tanta dignidad como un rey extranjero, si no más. Y bueno, está la anécdota esta fantástica, no sé si conocéis, de los presos que en el 12 de mayo se amotinaron en una cárcel en Madrid porque les tiraron armas por encima del muro para salir a luchar con los franceses, ¿no? Y bajo palabra eso sí de regresar a la prisión. Y el alcaide, temiendo que aquello se le fuera de las manos y sin ninguna esperanza desde luego de que regresaran, en efecto les abrió la puerta y les dejó salir diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, aquellos presos en efecto fueron a luchar contra los franceses, algunos murieron, uno no se sabe si escapó, si desapareció, y todos los demás regresaron al final del día ensangrentados pero satisfechos a la prisión, porque tenían palabra y eran presos, pero tenían palabra y estaban satisfechos de haber luchado por su patria y por su rey, pues su rey después no se mostrase merecedor de ese sacrificio. Este sentido de la dignidad. Digo también en el libro que si la civilización renace y lo hace bajo estos principios de la cultura hispano-católica, será porque vuelve a tener en su centro a Dios, o si queréis expresarlo de una manera no religiosa, las ideas del bien, la verdad y la belleza. Si hacemos caso a Spengler o a Francis Parker Joyce o a Toynbee, que defienden que las civilizaciones, que las culturas son organismos vivos, que nacen, que se desarrollan, que entran en decadencia y que mueren, y que las naciones dominantes, las primeras potencias, son aquellas que en cada momento expresan el sentido, la fase por la que atraviesa esa cultura, por la que atraviesa esa civilización. Si hacemos caso a eso, debemos concluir que cuando la civilización tuvo en su centro a Dios,
o tuvo en su frontispicio las ideas del bien, la verdad y la belleza, la nación dominante de la primera potencia fue España, fue el Imperio Español. Cuando tuvo su centro al hombre, pero no como lo concebimos nosotros, al hombre como portador de valores eternos, sino al hombre como animal que ha aprendido un par de trucos, como animal de dos patas, ¿no? Y se centró en la satisfacción de sus apetencias, lo que siempre va aparejada a la injusticia, porque para que uno satisfaga todas sus apetencias, otros tienen que trabajar sin justa recompensa para conseguirlo. Fue Francia con su refinamiento, con su rococó, con su alta cuisine, ¿no? La que fue primera potencia, y cuando la derivación natural de lo anterior, el dinero fue el centro de la civilización, cuando se llegó a esta fase economicista de la cultura en que decía Spengler, el dinero piensa, el dinero decide, en ese momento fue Inglaterra, esta nación de banqueros y algunos dirían también de piratas, la que consiguió ser la primera potencia del imperio inglés, un imperio depredador, etc. Y eso ahora continúa en este imperio anglosajón globalista con centro en Estados Unidos, pero que ya no sirve a una nación en concreto, porque al final las élites sirven al dinero y el dinero no tiene Dios, ni patria, ni moral. En esa situación seguimos. Si la civilización no ha de morir y ha de renacer, volverá a poner en su centro a Dios, volverá a poner en su frontispicio las ideas del bien, la verdad y la belleza, y entonces la propia cultura llamará a España a tener una posición dominante, porque esa es su naturaleza, su carácter y su destino. Cuando la civilización vuelva a tener en su frontispicio las ideas del bien, de la verdad y la belleza, cuando estas ideas que en el fondo son una sola, vuelvan a ser la estrella polar que marca el norte y guía el camino, cuando la civilización, como decíamos antes sobre la vida del tipo humano español, vuelva a ser no un negocio, sino una misión, cuando llegue ese día, en España volverán a ponerse el centro. Comento también, entre otros temas, el tema del separatismo, en el que me quiero también detener un momento. En el libro presento 17 enfoques para analizar los separatismos en España. Aquí solo voy a hablar de dos, los otros 15 los leéis en el libro, porque si no, pues nos dan aquí el toque de queda. Uno lo hemos dejado entrever y responde un poco a las preguntas que he ido planteando al principio de mi intervención, es decir, ¿por qué existen los separatismos o por qué existe la fobia en nuestros símbolos? Esto de que todo un vicepresidente del gobierno en su momento llamase a nuestro himno putre pachanga fachosa, por ejemplo, este desprecio de nuestros símbolos. Bueno, son dos síntomas de la misma enfermedad, esta depresión que decíamos, que es el procés catalán, sino el intento de suicidio de un enfermo depresivo, afortunadamente fracasado. Es la asunción de los infundios de la leyenda negra dentro de la propia España. La leyenda negra, este relato curioso y completamente falsario de la historia de España, de eso no duda ningún historiador serio, fue sin embargo querida dentro de España a partir de cierto momento. Un ejemplo es la polémica sobre la ciencia española, que ya os he comentado. Y de esa aceptación de la leyenda negra dentro de España proviene esta sensación de fracaso histórico.